¿Qué regla tan absurda inventaron tus papás que terminó costándoles la vida? Yo estaba dándole su medicina a nuestro Golden Retriever, Doodle, cuando mi papá llegó y me quitó el frasco de pastillas de un jalón. Ya deja de estar consintiendo a ese perro. Nunca va a mejorar si lo sigues apapachando. Doodle llevaba 2 semanas enfermo del estómago y el veterinario le había recetado un medicamento diario, pero al parecer a mis papás de repente les dio por creer que eso estaba mal según su nueva idea de que los animales tienen que ser independientes. A partir de ahora, el perro se cuida solo. Así le hacen los animales en la naturaleza. Papá aventó las pastillas sobre la barra y mamá, muy convencida, le dio la razón. Lo estás haciendo débil. Los perros se curan solos si no los estás molestando. Yo nomás los veía, sin creer la tontería que estaban diciendo. Doodle ya tenía 12 años y cuando por fin logré que lo llevaran al veterinario, fue porque llevaba días vomitando. Ahora querían que se curara como si fuera un lobo de documental, y yo ya sabía que discutir en ese estado era perder el tiempo. Al día siguiente amaneció Doodle chillando junto a su plato vacío. ¿Ves? Ni hambre tiene. Lo estabas atascando de comida, presumió mi mamá. Para el tercer día, lo encontré tirado en el baño, todo flaco y apenas respirando sobre los azulejos fríos. Cuando traté de darle agua en la mano, mi papá me cachó. ¿Qué no dijimos que hay que dejar que la naturaleza haga lo suyo? Pues la naturaleza, según ellos, era ver a Doodle vomitando bilis en la sala. Mamá solo roció un poco de Fabrizi y dijo que estaba soltando la debilidad. Después de una semana de esa famosa independencia, Doodle ya ni fuerzas tenía para caminar. Se le marcaban las costillas y su pelo dorado se veía opaco. Pasaba el día entero dormido en las esquinas más oscuras y cuando se llegaba a mover, lo hacía tan tieso que me ponía nervioso verlo así. Está agarrando carácter, dijo papá en la cena, mientras Doodle no se movía de su rincón. Fue entonces cuando Doodle empezó a actuar raro, pero no raro de enfermo, sino diferente. Se les quedaba viendo a mis papás fijo, sin parpadear, y mostraba los dientes en una mueca que para nada era una sonrisa. Cuando papá se le acercaba, Doodle lo seguía con la mirada, bien intenso. «Mira, ya se le ve mejor ánimo», celebró mi mamá. Pero yo noté la espuma, primero poquita, en su boca. Doodle empezó a babear muchísimo y a rascarse la cara como desesperado. Mordía el aire, como si viera algo que nadie más veía, y hasta gruñía a las sombras. Sus ojos se veían raros, vidriosos, como si ya no estuviera ahí mi perro. 2 semanas después de haberle quitado el medicamento, Doodle parecía mejor, pero de una manera frenética y muy fuera de control. Andaba de un lado a otro, sin parar, ladrándole a la nada. Mis papás estaban encantados. Según ellos, su amor duro había funcionado. ¿Ves? Te dijimos que lo que necesitaba era ponerse las pilas solo. Papá quiso acariciarlo y ahí fue cuando cambió todo. Era como si a Doodle le hubieran cambiado el chip. Ese perrito tierno que dormía conmigo desde que era niño ya no estaba. Ahora era un animal salvaje, peligroso, que enseñaba los dientes por cualquier cosa y se lanzaba contra quien se le acercara. Es solo una etapa. Está marcando territorio, explicaba mi mamá mientras Doodle acorralaba al cartero. La agresividad iba de mal en peor. Atacaba hasta su reflejo en la ventana, rompió la correa a mordidas y deshizo los muebles. Hacía unos ruidos extraños, guturales, que la verdad me ponían los pelos de punta. Ya cuando Doodle intentó morder al hijo del vecino a través de la reja, mis papás por fin se empezaron a preocupar. El niño solo iba pasando y Doodle se volvió loco, azotándose contra la reja y mordiendo el aire, escupiendo espuma mientras ladraba hasta quedarse afónico. Igual y sí deberíamos llamar al veterinario, dijo mi mamá toda nerviosa. No, ya estamos metidos en esto. Ya casi se le pasa, insistió mi papá. Esa noche escuché a Doodle caminando por el pasillo, gruñendo, con la boca llena de espuma blanca y hasta había sangre en el piso. Agarré mi celular pero no podía ni poner el código del miedo. Los dedos se me resbalaban y tuve que intentarlo varias veces. Los gruñidos de Doodle se oían cada vez más fuertes, como si trajera algo atorado en la garganta, y sus uñas raspaban la pared, dejando unas marcas que seguro ahí iban a seguir al otro día. Me fui echando para atrás hasta topar con la cama y luego, sin hacer ruido, me moví hacia la puerta. Todo el cuerpo me temblaba mientras cerraba la puerta despacito, tratando de no hacer ruido, pero el clic de la chapa se escuchó fuertísimo entre los gruñidos. Me recargué en la puerta, respirando agitado, con el celular en la mano y la pantalla lista para marcar emergencias. Por la puerta escuché a mi papá gritándole a Doodle que se fuera a su lugar, pero no sonaba enojado como siempre. Ahora sí se notaba el miedo. Mi mamá lloraba en alguna parte de la casa, diciendo algo que ni entendí. Luego oí a mi papá hablarle de nuevo, ya más serio, diciéndole que era solo una etapa y que no exagerara. Mamá volvió a decir que llamáramos al veterinario, pero papá ni la dejó terminar. Se escuchó el portazo de su cuarto y luego solo quedó el silencio. Lo único que se oía era Doodle caminando de un lado a otro en el pasillo. Me metí a los mensajes y le escribí a mi mejor amigo preguntando si podía quedarme en su casa al día siguiente. No le quise explicar porque ni yo sabía cómo contarle todo esto. Él contestó rápido preguntando si estaba bien y yo solo le puse que sí, que eran broncas familiares. Cerré la puerta con llave y até la silla al picaporte, igualito que en las películas. Me senté en la cama recargado en la pared y empecé a buscar en el celular los síntomas de Doodle.
Escribí perro con espuma en la boca y agresivo, y lo que encontré me revolvió el estómago. Todos los artículos hablaban de la rabia, que ataca el cerebro y vuelve a los animales violentos y sin sentido. Decían que no tenía cura ya con síntomas y que casi siempre era mortal. Leí que la rabia hace que los perros le teman al agua y a la luz y a los ruidos. Me acordé de cómo Doodle ni quería ver su plato de agua y solo se metía en los lugares más oscuros. Apunté el número de emergencias veterinarias, aunque sabía que mi papá jamás me iba a dejar llamar. Me temblaban las manos mientras pasaba de una página a otra y cada síntoma le quedaba justo a Doodle. La baba, la agresividad, la rigidez, la espuma, todo. Me cayó el 20 de lo que eso significaba y sentí que el mundo se me venía encima. Casi no dormí esa noche, nada más escuchando a Doodle caminar por la planta baja. Cuando por fin amaneció, escuché que mi papá se iba temprano al trabajo. El sonido de la camioneta saliendo de la cochera lo confirmó. Me quedé unos minutos más en mi cuarto, antes de atreverme a abrir la puerta con cuidado. Doodle estaba tirado en una esquina de la sala, completamente inmóvil. Tenía los ojos abiertos, pero se veía perdido, como si no estuviera mirando nada. Respiraba rápido y superficial, como si acabara de correr. Pasé junto a él con todo el sigilo posible, manteniendo la mayor distancia, y fui a buscar a mi mamá en la cocina. Estaba haciendo café, pero le temblaban tanto las manos que la cuchara chocaba una y otra vez contra la taza. Le mostré mi celular con todos los artículos sobre la rabia abiertos. Apenas los vio, apartó la mirada de inmediato como si no pudiera soportarlo. Me dijo, tu papá se va a poner furioso si nos vamos a escondidas con el veterinario. Yo le contesté, Doodle se está muriendo y lo sabes. Solo negó con la cabeza y me dijo, tu papá prometió que esto ya casi termina, que Doodle está mejorando. Pero la verdad, en los ojos de mi mamá se notaba que ella no creía nada de eso. Tenía miedo, pero le tenía más miedo a lo que pudiera hacer mi papá que a lo que le estaba pasando a Doodle. En la escuela no podía poner atención a nada. Cada rato revisaba mi celular para ver si mi mamá me había mandado algún mensaje. A la hora del almuerzo, fui derechito a la oficina de la orientadora sin pensarlo mucho. La secretaria me dijo que necesitaba una cita, pero justo en ese momento la maestra Buchanan salió y al verme, le dijo a la secretaria que estaba bien. Me jaló a su oficina y cerró la puerta detrás de nosotros. Le solté todo. Le conté sobre Doodle, de cómo mis papás le habían quitado la medicina y de los síntomas de rabia que tenía. Le describí la espuma, lo agresivo y el miedo que me daba dormir en mi casa. Ella me escuchó sin interrumpirme. Solo asentía y hacía apuntes. Cuando terminé, me explicó que a veces, cuando hay un peligro como ese, los servicios de protección infantil pueden involucrarse si una casa ya no es segura. Me hizo preguntas bien específicas, como si me sentía segura durmiendo ahí o si Doodle podía entrar a mi cuarto. Le confesé que estaba empujando mi escritorio contra la puerta y dormía con el bate de béisbol al lado de la cama, por si acaso. Su cara se puso bien seria cuando le dije eso. Anotó algo más y luego me miró. Me pidió que le prometiera que le marcaría a su celular personal si esa noche las cosas se ponían peor. También me explicó lo de las leyes de reporte obligatorio y que tenía que dejar constancia de todo por si las autoridades se metían después. Por una parte sentí alivio de que, al fin, un adulto me creyera y tomara esto en serio, pero al mismo tiempo me daba mucho miedo pensar en lo que pasaría si mis papás se enteraban de que hablé con alguien. Me dio una tarjeta con su número de celular anotado atrás y hasta me prestó una pluma. Cuando regresé a la casa, Doodle estaba dando vueltas en la sala de esa manera rara y rígida, con la cabeza agachada. Mi papá nomás lo veía desde el sillón, con esa cara terca de querer demostrar que todos estaban equivocados, pasara lo que pasara. Mi mamá estaba en la cocina haciendo 3 comidas distintas al mismo tiempo, aunque apenas eran las 4 y nadie tenía hambre. La casa apestaba a ajo, cebolla y algo quemado. Me fui directo a mi cuarto e intenté hacer la tarea con la puerta cerrada. Esa noche me desperté porque Doodle empezó a gruñir abajo, pero ahora sonaba mucho más feroz y desesperado. Escuché a mi mamá gritar y luego cómo se azotaba la puerta del baño. Doodle estaba atacando la puerta del baño, donde mi mamá se había encerrado. Mi papá solo le gritaba a Doodle que se calmara, pero nunca sentí que hiciera nada para detenerlo de verdad. Agarré mi celular y empecé a grabar todo. Los gruñidos de Doodle, la puerta crujiendo bajo su peso, mi mamá llorando adentro y mi papá dando órdenes inútiles. Grabé casi 3 minutos hasta que Doodle por fin se calmó y todo quedó en silencio. Guardé el video y me lo mandé a mí misma en varios lugares para que mis papás no pudieran borrarlo. Al día siguiente me desperté antes de que sonara la alarma y me quedé quieta escuchando hasta que oí que mi papá se metía a bañar arriba. Me bajé a la cocina con todo el sigilo posible y me puse a buscar en los gabinetes donde habían escondido los frascos de medicina de Doodle. Los encontré empujados hasta el fondo, detrás de las cajas de cereal, apenas, y los alcanzaba. Me temblaban las manos mientras sacaba el teléfono y les tomaba fotos a las etiquetas, asegurándome de que se viera bien la dosis y la calcomanía roja que decía
completar todo el tratamiento. Eran 3 frascos diferentes y tomé varias fotos de cada uno, de todos los ángulos posibles. Luego abrí mi correo y me mandé todas las fotos con el asunto evidencia, por si después mis papás querían revisar mi teléfono y borrarlas. Escuché que se apagaba la regadera de arriba, así que volví a poner los frascos detrás del cereal y corrí a mi cuarto justo cuando los pasos de mi papá se oían en el pasillo. En la escuela, en mi hora libre, fui directo a la oficina de Liesel antes de que empezaran las clases. Ella estaba tomando café y apenas toqué la puerta, me hizo pasar. Saqué mi celular y le mostré los videos de anoche, donde se ve a Doodle gruñendo y atacando la puerta del baño y se escucha a mi mamá gritando adentro. Su cara se puso blanca y la taza de café se le quedó a media boca. Luego le enseñé las fotos de los frascos con todas las advertencias de completar el tratamiento. Liesel dejó la taza con cuidado y, sin decirme nada, tomó el teléfono, marcó un número y pidió hablar con la doctora Wolf. Le explicó quién era y que tenía una alumna preocupada por un perro enfermo. La doctora Wolf aceptó hablar y Liesel me pasó el teléfono, haciéndome señas para que le contara todo. Le describí los síntomas de Doodle lo mejor que pude, la espuma, lo agresivo y esa forma rara y dura de caminar que tenía. La doctora me pidió que esperara en la línea y pude oír cómo tecleaba en la computadora. Cuando regresó, su voz sonaba muy seria y me hizo preguntas específicas, como si Doodle había mordido a alguien o si su saliva había tocado alguna herida. Le conté cómo casi muerde al cartero y cómo se volvió loco con el hijo del vecino tras la reja. Ella tecleaba todo el tiempo. Se oía clarito el ruido de las teclas. Me preguntó el nombre del vecino y le dije que era Jeffrey Hudson y que su hijo tendría unos 7 u 8 años. La doctora Wolf nos explicó que por ley tenía que avisar a Control Animal en cuanto sospechara de un caso de rabia y que después de hacer el reporte tendrían que poner a Doodle en cuarentena para observarlo. Nos advirtió que mis papás podían meterse en serios problemas legales si se negaban a darle el medicamento y dejaban que llegara a ese estado. Sentí algo muy raro, como alivio y miedo al mismo tiempo, porque por fin algún adulto iba a tomar cartas en el asunto, pero también porque sabía que mis papás iban a echarme la culpa. Cuando terminé de hablar con la doctora Wolf, le regresé el teléfono a Liesel y ella me preguntó si me sentía seguro de regresar a mi casa esa tarde. Le contesté la verdad, ya no estaba seguro de nada. Ella anotó algo en sus notas y me dijo que nos viéramos al día siguiente para platicar cómo iban las cosas. A la hora de la comida, en vez de ir a la cafetería, me fui directo a la biblioteca de la escuela y me metí a una de las computadoras. Me puse a buscar los procedimientos de control animal del condado y los protocolos de rabia, y me aventé unos 40 minutos leyendo documentos y páginas del Departamento de Salud. Ahí me enteré que, cuando se reporta un caso de rabia, los de control animal pueden conseguir una orden para llevarse al animal si los dueños no cooperan, y que existen leyes específicas para animales peligrosos y emergencias de salud pública. Imprimí los códigos del condado que encontré y los guardé bien doblados en mi mochila, sintiendo un nudo en el estómago como si me estuviera preparando para una pelea que ni siquiera sabía cómo se peleaba. Al llegar a la casa esa tarde, vi que había un papel blanco pegado en la puerta principal, con un sello oficial arriba. Apenas alcancé a leer las primeras líneas cuando, de pronto, llegó mi papá en la camioneta y se estacionó detrás de mí. Se bajó rápido y arrancó el aviso antes de que pudiera leerlo completo. Lo arrugó y empezó a decir entre dientes que los vecinos eran unos metiches y que nadie respetaba la vida privada. Mamá abrió la puerta preguntando qué decía el papel, pero mi papá solo empujó al perro para meterlo y ni le contestó. Luego lo escuché bajar molesto a su taller en el garage y azotar la puerta. Mamá me vio con cara de ya no saber qué hacer y se metió de nuevo. Me quedé un rato en el porche hasta que oí que mi papá encendía las herramientas eléctricas allá abajo. Después entré, busqué el aviso en la basura, lo saqué y lo alicé en la barra de la cocina para tomarle fotos con mi celular. Era un aviso del control animal del condado. Decía que el oficial encargado era Barnaby Capps y traía número de caso, teléfono y una fecha límite para que mis papás respondieran antes del día siguiente. Ahí mismo hablaba de la cuarentena obligatoria para animales agresivos y advertía que, si no cumplían, habría problemas legales. Tomé varias fotos para tener todo guardado y luego lo regresé a la basura igual como estaba. Esa misma noche les dije a mis papás que tenía que ir a la biblioteca para hacer tarea, pero ni me pelaron. Mi papá ni volteó de su plato y mamá apenas asintió. Me fui en bici a la biblioteca pública. Usé una compu y me creé un correo nuevo que no tuviera mi nombre. Desde ahí mandé un mensaje a la dirección que venía en el aviso de control animal, adjuntando todos los videos de Doodle agresivo y las fotos de los frascos de medicina. Expliqué que mis papás habían dejado de darle la medicina recetada y que el perro ya tenía síntomas muy parecidos a la rabia. Dije que nuestro veterinario era la doctora Wolf y que podía confirmar todo. Hasta mandé las fechas en que dejaron de darle el medicamento. Tenía las manos tan sudadas que las tuve que secar en los jeans mientras escribía. Cuando mandé el correo sentí tanto miedo como alivio. Borré el historial, cerré todo y me regresé a la casa en la noche. Al día siguiente en la escuela casi no podía con el sueño de lo cansado que estaba.
En la tercera clase se me cayó la mochila del escritorio y se me salieron todos los papeles, incluyendo los códigos que imprimí sobre control animal. Seguro que mi papá revisó mi mochila en la mañana porque cuando llegué a la casa, me estaba esperando en la sala con los papeles en la mano. Antes de que ni me quitara los zapatos, empezó a gritarme que qué pensaba haciendo investigaciones sobre rabia e imprimiendo leyes. Tenía la cara bien roja y no dejaba de decir que yo estaba traicionando a mi familia y que lo quería meter en problemas. Me preguntó si yo había contactado a Control Animal y como no le contesté, se puso peor. Me quitó la laptop de la mesa y el celular, diciendo que ya no tenía derecho a la privacidad hasta que él pudiera confiar en que era leal a la familia. Mi mamá solo estaba parada en la puerta de la cocina, viendo, pero no hizo nada por ayudarme. Sin mi celular sentí que me dejaban completamente incomunicado, como si de verdad estuviera atrapado y no pudiera pedir ayuda. Encontré un cuaderno viejo y empecé a escribir todo lo que pasaba, apuntando fechas, horas y lo que mis papás decían de Doodle. Lo escondí debajo del colchón, esperando que no lo encontraran. Al día siguiente en la escuela, durante el recreo, le pedí a mi amigo Martín que me prestara su celular y le mandé un mensaje a Liesel contándole que mis papás me habían quitado mis cosas. Ella respondió enseguida preguntando si estaba bien y le dije que sí, por ahora. Esa noche, mientras hacía la tarea, escuché que sonó el teléfono de la casa. Mi papá contestó y por cómo hablaba, supe que algo no estaba bien. Me acerqué a las escaleras para escuchar y lo oí hablando de mí, de la escuela y del ambiente en la casa. Era Liesel, llamando para pedir una junta para hablar de mi estado emocional. Mi papá contestó a la defensiva, diciendo que yo era muy exagerado y que ellos solo estaban pasando por algo difícil con el perro. Quiso zafarse de la reunión, pero Liesel debió insistir porque al final dijo que bueno, que verían cuándo. Al colgar, me vio parado en la escalera y no dijo nada, pero con su cara dejó claro que ya sabía que yo estaba contando lo que pasaba. 2 días después, mientras hacía tarea, tocaron la puerta y escuché que mi papá abrió. Reconocí la voz del señor Capps preguntando por el asunto del perro. Sentí que se me iba el alma al piso y me acerqué para escuchar. Mi papá puso su voz más calmada y amable, diciendo que Doodle ya estaba mucho mejor y descansando tranquilo en su cama. El señor Capps preguntó si podía ver al perro para checar cómo estaba y poder hacer su reporte. Mi papá dudó tantito y luego le dijo que Doodle justo estaba en una cita en la estética, que lo estaban bañando. Desde donde yo estaba, en la escalera, alcancé a ver al señor Capps y noté cómo volteó por encima de mi papá hacia la cochera, donde claramente se veía nuestro coche estacionado. Luego volteó a ver a mi papá, con una cara como de, sé que me estás mintiendo. El señor Capps sacó su tableta y empezó a tomar notas mientras mi papá seguía parado en la puerta, cada vez más tenso. El de Control Animal le preguntó a qué hora regresaba Doodle del baño y mi papá contestó que en unas horas, más o menos. El señor Capps asintió despacio y luego metió la mano en el saco para sacar un papel que se veía muy oficial. Se lo dio a mi papá y le explicó que era una advertencia formal donde nos exigían presentar a Doodle para revisión en menos de 48 horas y que si no cumplíamos, regresaría con una orden y la policía. Mi papá agarró el papel con una sonrisa medio falsa y le aseguró que no iba a ser necesario, que Doodle estaba bien. El señor Capps lanzó una última mirada detrás de mi papá, hacia dentro de la casa, y luego se fue a su camioneta. Lo vi por la ventana mientras se sentaba en el asiento del conductor. Se quedaba un rato escribiendo más notas y después encendía el motor. En cuanto su camioneta se perdió calle abajo, mi papá se volteó en seco y me vio en las escaleras. Se le puso la cara roja y empezó a gritar sobre traición y lealtad. Subió las escaleras hecho furia, exigiendo saber si yo había sido quien llamó a Control Animal en contra de la familia, y su voz temblaba de coraje repitiendo que yo solo quería que lo metieran a la cárcel y arruinarle la vida. No le contesté, y eso lo hizo enojar todavía más. Agarró mi celular de mi escritorio y también se llevó mi laptop, diciendo que había perdido mi derecho a la privacidad. Mi mamá estaba ahí en el pasillo mirando, pero no movió ni un dedo para detenerlo. Cuando mi papá bajó otra vez, mi mamá esperó unos minutos y luego entró a mi cuarto. Cerró la puerta despacito y me susurró que le daba miedo que Doodle fuera a lastimar a alguien. Le temblaban las manos y me confesó que había estado buscando síntomas de rabia en su teléfono y que todo coincidía con lo que tenía Doodle, pero le aterraba lo que podría pasarle a la familia si arrestaban a mi papá por maltrato animal. Le dije que era mejor eso a que alguien se muriera por no hacer nada. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo que sabía que tenía razón, pero que no sabía cómo pararle a mi papá cuando se ponía así. Esa noche ya estaba acostado cuando escuché un golpe fuerte abajo. Luego otro golpe y el ruido de metal cayendo al piso. Abrí la puerta y escuché a Doodle haciendo ruidos espantosos,
como gruñidos mezclados con el sonido de basura siendo destrozada. Bajé corriendo las escaleras y encontré a Doodle en la cocina, rodeado de basura que había sacado del bote. La reja de bebés que mi papá puso estaba partida en dos tirada en el piso. Doodle tenía espuma blanca saliéndole de la boca mientras rompía envases de comida y papeles. Mi papá entró corriendo desde la sala y trató de agarrar a Doodle del collar para alejarlo del desastre, pero Doodle giró de golpe y le tiró la mordida a la mano. Los dientes le pasaron tan cerca que vi cómo mi papá alcanzó a quitar la mano justo a tiempo. Mi papá retrocedió tropezando y, por primera vez en la vida, le vi miedo real en la cara. Se apretó la mano contra el pecho, aunque no lo habían mordido, y todo él temblaba. Le dijo a mi mamá que buscara la correa, pero la voz le salió débil y asustada. Nada que ver con su tono mandón de siempre. Mi mamá buscaba como loca en el closet de los abrigos, pero no encontraba la correa por ningún lado. Doodle acabó con la basura y luego se volteó hacia mi papá. Empezó a avanzar despacito enseñando los dientes y agachando la cabeza, haciendo ese ruido horrible y gutural desde lo más profundo de su garganta. Mi papá se fue echando para atrás hasta que chocó con la pared y ya no pudo moverse más. Mi mamá lloraba diciendo que no encontraba la correa. Yo busqué desesperado algo y agarré la escoba que estaba junto al refri. La sostuve de lado y con el palo empujé suave el pecho de Doodle, tratando de alejarlo de mi papá, hablándole con la voz más tranquila que pude, aunque el corazón se me salía del pecho. Por un momento, los ojos de Doodle parecieron reconocerme. La cola se le movió tantito como si me ubicara, pero de repente volvió a perder la mirada y se puso otra vez raro. Seguí empujándolo con el palo y hablándole bajito, y de alguna manera logré llevarlo poco a poco, de reversa, hasta el cuarto de lavado. Mi papá se adelantó y abrió la puerta de golpe. En cuanto Doodle entró, la cerró de un portazo. Luego, escuchamos cómo Doodle se lanzaba con todo contra la puerta desde adentro. El marco temblaba con cada golpe y sus garras raspaban la madera. Mi papá arrastró una silla y la atoró bajo la perilla en diagonal. Mi mamá lloraba diciendo que había que llamar a alguien ya, antes de que Doodle se lastimara o rompiera la puerta. Mi papá se quedó ahí parado viendo la puerta temblando, con la cara completamente gris. Al final, asintió y tomó su celular, pero en vez de hablarle al Dr. Wolf o a Control Animal, marcó el número de su hermano, el que es abogado. Solo escuchaba el lado de la conversación de mi papá, pero le preguntaba sobre la responsabilidad legal y qué pasa si un perro enfermo muerde a alguien, repitiendo cosas como ¿y si pasa esto? Y ¿en qué problema me meto? Seguramente su hermano le dijo algo fuerte porque mi papá se puso aún más pálido y se dejó caer en una silla. Cuando colgó, anunció que íbamos a dejar a Doodle encerrado en el cuarto de lavado hasta que se calmara solo. Mi mamá y yo empezamos a protestar, pero mi papá no nos dejó ni hablar. Dijo que si llamábamos a las autoridades todo iba a salir peor, que mejor esperáramos. Fue ahí cuando entendí que le preocupaba más meterse en problemas legales que la seguridad de cualquiera. Mi mamá intentó decirle que Doodle necesitaba ayuda, pero él ya no quiso escuchar. Se fue a acostar temprano, diciendo que le dolía la cabeza de tanto estrés. Mamá lo siguió al cuarto después de lanzarme una mirada que decía que no podía hacer nada. Yo esperé en mi cuarto hasta que escuché que los dos ya estaban roncando. Entonces bajé lo más silencioso que pude y me salí al garage. Mi papá había dejado su celular cargando junto a su mesa de trabajo. Lo desconecté y busqué en las llamadas recientes hasta que di con el número del señor Capps. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. Marqué al número de emergencias que venía en la tarjeta de Control Animal y el señor Capps contestó casi de inmediato. Le susurré todo sobre lo de Doodle encerrado en el cuarto de lavado y lo grave que estaban sus síntomas. Le conté todo sobre la espuma, lo agresivo que se había puesto y cómo casi muerde a papá. El señor Capps me escuchó sin interrumpir ni una sola vez y después me dijo que iba a coordinar con la policía y con la doctora Wolf para que a primera hora del día siguiente se ejecutara la orden. Me pidió que por favor me mantuviera a salvo y que cerrara bien la puerta esa noche. Borré la llamada en el celular de mi papá y lo dejé exactamente donde lo había encontrado antes de regresar a mi cuarto. Me quedé acostado, viendo el techo, apretando el celular en la mano por si Barnaby devolvía la llamada. Cada ruido que venía de abajo sentía que me revolvía el estómago. Como a medianoche, escuché que Doodle volvía a gruñir y luego rasguñaba la puerta del cuarto de lavado con las garras. Seguro la madera ya estaba toda marcada, pero eso era lo de menos en ese momento. Debí quedarme dormido en algún momento, porque lo que me despertó fue el silencio, que se sentía mucho más pesado que cualquier ruido. El reloj marcaba las 3:14 de la mañana y la casa estaba completamente callada. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador abajo. Me levanté de la cama y caminé de puntitas por el pasillo, en calcetines, tratando de no despertar a mis papás. Cuando llegué a la puerta del cuarto de lavado, pegué la oreja y dejé de respirar. Por unos segundos no escuché nada y sentí un miedo horrible de que Doodle hubiera muerto ahí dentro. Al rato alcancé a oír su respiración, pesada y forzada,
como si le costara mucho trabajo. Me quedé ahí escuchando unos 5 minutos antes de regresar a mi cuarto. Dormir después de eso fue imposible, así que solo me senté en la cama y me puse a ver por la ventana cómo el cielo empezaba a aclarar. Cuando sonó mi alarma a las 7, yo ya estaba vestido desde hacía una hora. Escuché a mi papá moverse abajo y todo mi cuerpo se puso tenso, sabiendo lo que se venía. Me quedé esperando en mi cuarto hasta que lo oí en la cocina preparando café. Entonces me obligué a bajar y enfrentar lo que fuera. Papá estaba de pie junto a la barra, viendo su celular con una expresión extraña. Cuando entré, me miró y supe de inmediato que ya sabía todo. Levantó el teléfono y me mostró el registro de llamadas. Ahí estaba el número de Barnaby a las 11:47 de la noche. Nos quedamos un buen rato en silencio. Ninguno decía nada. Yo esperaba que gritara o aventara el celular, pero en vez de eso, solo me miró con una mezcla de enojo y resignación que, de alguna manera, dolía más que si me hubiera gritado. Dejó el teléfono con cuidado y pasó a mi lado sin decir una palabra, con los hombros caídos, como si se le hubieran ido todas las fuerzas para pelear. Mamá bajó unos minutos después y le conté lo que había hecho. No se sorprendió, solo asintió despacio y empezó a preparar un desayuno que nadie iba a comer. Justo a las 9 en punto se escuchó un golpe fuerte en la puerta, que hizo que los tres pegáramos un brinco. Por la ventana vi a Barnaby parado en el porche junto a una señora con uniforme médico que tenía que ser la doctora Wolf. Atrás de ellos estaba un policía con uniforme completo y la mano apoyada en el cinturón. Papá apretó los puños pero caminó a la puerta y la abrió. Tenía la mandíbula tan tensa que se le marcaban los músculos. Barnaby levantó un documento oficial con el sello del condado y explicó, con voz calmada y profesional, que traían una orden para llevarse a Doodle y ponerlo en cuarentena por sospecha de rabia. La doctora Wolf dio un paso al frente y empezó a explicar sobre cuestiones de salud pública y los requisitos legales en estos casos. Hablaba suave, pero firme, como si ya le hubiera tocado lidiar con dueños que no quieren cooperar. El gafete del oficial decía Hudson, y él no dijo ni una palabra, pero con su presencia bastaba para dejar claro que no era una opción negarse. Papá empezó a discutir sobre derechos de propiedad y que el gobierno no podía llegar y llevarse a su perro así nada más. Su voz iba subiendo de tono y vi cómo se le enrojecía la cara. El oficial Hudson lo interrumpió con un tono que no dejaba lugar a discusión. Le dijo muy claro que si no cooperaba, lo iban a arrestar por obstrucción y por poner en peligro a un menor. Mamá le agarró el brazo a papá y le dijo bajito que los dejara llevarse a Doodle. Le temblaba la voz, pero no soltó el brazo hasta que él se quedó callado. Los llevé por la casa hasta el cuarto de lavado y sentía las piernas tan raras que parecía que ni siquiera eran mías. Barnaby sacó de su camioneta un tubo largo con un lazo en la punta y se puso a un lado de la puerta, haciéndole una seña al oficial Hudson que ya estaba listo, con la mano cerca de su arma. Cuando abrieron la puerta, Doodle salió disparado y solo vi un borrón de pelos dorados y espuma. Mordía el aire y hacía unos ruidos horribles que ni parecían de perro. Pero Barnaby le puso el lazo al cuello de un solo movimiento y mantuvo el tubo estirado para que no pudiera alcanzarlo. Mientras forcejeaba y se retorcía, con los ojos desorbitados y perdidos, ver cómo se lo llevaban al camión de control animal fue de las cosas más duras que me han tocado. Iba peleando todo el camino, gruñendo y queriendo morder el tubo. Ese no era el perro que dormía hecho bolita a mis pies, ni el que ponía la cabeza en mi regazo cuando estaba triste. La doctora Wolf se acercó y me puso la mano en el hombro. Me dijo bajito que hice lo correcto y que seguramente le salvé la vida a alguien al hacer esa llamada. Sus ojos eran amables, pero también tristes, como si ya hubiera visto esto demasiadas veces. Cuando se llevaron a Doodle en la camioneta, la casa se quedó con un vacío horrible. Papá se sentó en el sillón y se cubrió la cara con las manos. Mamá lloraba en la mesa de la cocina, pero sin hacer ruido, solo las lágrimas le corrían por la cara. Nos quedamos así, cada quien en su rincón, sin hablar, como si el tiempo se hubiera detenido. Al rato, el oficial Hudson regresó y sacó una libreta. Explicó que tanto papá como mamá iban a recibir citatorios por maltrato animal y por poner en riesgo a otros, que tendrían que ir a la corte en 3 semanas a responder ante un juez. También les advirtió, muy serio, que papá tenía que empezar el tratamiento contra la rabia de inmediato, porque había estado en contacto con la saliva de Doodle cuando casi lo muerde. Papá intentó quitarle importancia, diciendo que Doodle nunca le rompió la piel, pero la cara del oficial Hudson se puso todavía más seria y le explicó que no era opcional si había habido cualquier riesgo de exposición. Sacó unos papeles del Departamento de Salud con instrucciones sobre dónde recibir el tratamiento y le advirtió que si se negaba, podían presentarse más cargos si se enfermaba y contagiaba a alguien. Mamá intervino de inmediato y dijo que ella también se pondría las vacunas, solo para estar segura. Por primera vez en toda la mañana, su voz sonó segura, como si al fin hubiera encontrado algo que sí podía controlar en medio de todo ese caos. Los siguientes 2 días me quedé en casa de mi amigo mientras en la mía todo se calmaba. Sus papás casi no hicieron preguntas, solo arreglaron el cuarto de visitas y me dijeron, quédate el tiempo que necesites. Liesl marcaba al celular de mi amigo 2 veces al día para ver cómo seguía. Me ayudaba a repasar todo lo que había pasado, paso por paso,
y me hacía ver que tomé la mejor decisión aunque me doliera tanto. Siempre me decía lo valiente que fui al proteger a mi familia y a la comunidad, sobre todo cuando mis papás no querían ver el riesgo en el que estábamos. Cada vez que hablábamos, mi voz sonaba tranquila y decidida, como si fuera un ancla que me evitaba hundirme en la culpa. La mayor parte de esos 2 días la pasé jugando videojuegos con mi amigo y haciendo lo posible por no pensar en Doodle ni en lo que estaba ocurriendo en mi casa. Pero mi cabeza no podía dejar de repetir la imagen de Doodle luchando en ese tubo, la espuma saliéndole del hocico mientras lo subían a la camioneta. Al tercer día, la doctora Wolf llamó a la casa y pidió hablar conmigo. La mamá de mi amigo me pasó el teléfono con cara de preocupación. La voz de la doctora Wolf era suave, pero se notaba que estaba triste cuando me dijo que el resultado de Doodle había sido positivo para rabia. Tuvieron que dormirlo para sacar la muestra porque no hay otra forma de confirmarlo con seguridad. Me dijo que lo lamentaba mucho, pero que era necesario proteger a todos y asegurarse de que la gente que estuvo en contacto con él pudiera recibir el tratamiento adecuado. Le di las gracias por avisarme y colgué. Luego, me fui al cuarto de visitas y me puse a llorar más de 1 hora. Lloré por ese Golden Retriever tan dulce que siempre se acurrucaba conmigo por las noches. Lloré por lo fea y dolorosa que fue su muerte, con miedo y agresividad, tan distinto a lo que era antes. Y lloré porque la necedad de mis papás lo había matado, igual que el virus. El Departamento de Salud empezó a investigar a todas las personas que tuvieron contacto con Doodle durante las 2 semanas anteriores. El hijo pequeño de Jeffrey Hudson tuvo que iniciar toda la serie de vacunas contra la rabia como precaución porque Doodle intentó morderlo a través de la cerca. Jeffrey y su esposa Mónica estaban furiosos con mi papá, y cómo no, su hijo tuvo que aguantar inyecciones dolorosas en el estómago porque mis papás no quisieron darle el medicamento a Doodle. Al cartero también lo tuvieron que tratar después de que Doodle lo acorraló un día que fue a dejar el correo. Me enteré por la mamá de una amiga que había varias personas que pensaban demandar. El condado ya estaba armando todo el expediente con testimonios y registros veterinarios. Cada quien que había tenido contacto con Doodle fue localizado y avisado del riesgo. Cuando por fin regresé a casa, 4 días después de que se llevaron a Doodle, todo se sentía completamente diferente sin él. El silencio y la soledad apretaban el pecho. Mi papá iba por la 3ª vacuna y los efectos secundarios lo tenían agotado y con náuseas. Casi no se levantaba de la cama o el sillón, se veía pálido y deshecho. Mamá se la pasaba limpiando y desinfectando todo con cloro, tallando cada rincón que Doodle pudo haber tocado. La casa olía a químicos y la puerta del cuarto de lavado se quedaba abierta, mostrando el espacio vacío donde antes estaba su cama. Mamá ya había tirado sus platos, juguetes y el collar. No quedaba nada de él, como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche, mis papás y yo tuvimos la plática más incómoda de mi vida sentados en la mesa de la cocina. Mi papá aceptó que le daba miedo que las cuentas del veterinario siguieran subiendo y prefirió creer que con remedios caseros se iba a curar. Me enseñó los foros en internet que estuvo leyendo, llenos de gente diciendo que los veterinarios solo querían sacar dinero y que sus perros se habían curado solos con ayuno y remedios naturales. Historias que sonaban demasiado buenas para ser verdad. Dijo que quiso creer porque no teníamos cómo pagar cientos de dólares además de todos los otros gastos. Mamá reconoció que debió hacerse caso a sí misma y no seguirle la corriente a papá. Sabía que algo andaba muy mal con Doodle, pero dejó que papá la convenciera de esperar. Le temblaba la voz al decir que nunca se iba a perdonar por no haber hablado a tiempo. 3 semanas después, llegó el día de la audiencia y fuimos todos al juzgado del condado en un silencio total. Mis papás contrataron a un abogado que negoció con el fiscal antes de entrar. Se declararon culpables de cargos menores de maltrato animal y poner en peligro a otros, a cambio de libertad condicional, multas y clases obligatorias de bienestar animal. El juez tenía el rostro serio y fue muy claro sobre la gravedad de dejar a un animal con rabia sin tratamiento, pero también dijo que al final por suerte ningún humano fue mordido y que mis papás estaban colaborando con las autoridades. Les dio 2 años de libertad condicional, una multa de $1,500 y 60 horas de clases de bienestar animal, además de prohibirles tener mascotas por 5 años. Mi papá apretó la quijada cuando aceptó, pero firmó todo sin decir nada. Jeffrey y Mónica Hudson decidieron no meter demanda civil después de que mis papás aceptaron cubrir todos los gastos de tratamiento de su hijo, que sumaron casi $3,000 por la serie de vacunas y el monitoreo médico. El cartero todavía estaba considerando demandar, pero el abogado del sindicato se estaba encargando y no sabíamos qué iba a pasar ahí. Nuestros vecinos eran amables cuando nos veían pasar, pero ahora mantenían su distancia. Nadie se acercaba a platicar cuando recogíamos el correo o trabajábamos en el jardín, y la verdad no los culpaba nada por tenernos desconfianza después de todo eso. Empecé a ver a Leticia, la orientadora de la escuela, para poder trabajar todo lo que había pasado.
Nos reuníamos en su oficina 2 veces por semana en mi hora libre. Ella me ayudó a procesar el trauma de ver cómo Doodle se fue poniendo peor y a manejar la culpa de dejar que se lo llevaran, aunque supiera que era lo correcto. Leticia fue paciente, nunca me presionó para hablar de lo difícil y me ayudó a entender que yo no causé nada de esto. Hice lo mejor que pude en medio de una crisis imposible creada por las decisiones de mis papás. Me comentó que pocos chavos hubieran tenido el valor de enfrentarse a sus papás para proteger a todos los que estaban involucrados. Mi papá terminó sus clases de bienestar animal 2 meses después de la audiencia y regresó a la casa siendo otra persona respecto al cuidado de las mascotas. Me enseñó los folletos sobre cómo detectar enfermedades graves en los animales y me explicó lo importante que es la medicina veterinaria. En las clases hablaron mucho sobre la rabia, mostraron fotos y casos que la verdad estaban fuertes. Aprendió cómo avanzan los síntomas y lo rápido que el virus puede atacar el sistema nervioso cuando se mete al cuerpo. Una noche se sentó conmigo y me pidió perdón, en serio, por haber puesto su orgullo y el dinero por encima de la vida de Doodle y de mi seguridad. Admitió que estaba tan aferrado a tener la razón que no vio lo que estaba pasando hasta que ya era muy tarde. Mi mamá empezó a ir a un grupo de apoyo para personas que han pasado por problemas familiares y situaciones difíciles. Iba todos los jueves en la tarde al centro comunitario y aunque regresaba cansada, también se le notaba más tranquila. Estaba aprendiendo a ponerle límites a mi papá y a decir cuando no estaba de acuerdo, en vez de solo dejarse llevar por lo que él decidía. Ahora su relación era diferente, más sincera, pero también había cierta tensión que se notaba, sobre todo en la hora de la cena. Ya platicaban sobre las decisiones, no solo mi papá diciendo lo que se iba a hacer. A veces era incómodo, pero mejor que el silencio y el conformismo que terminaron con la vida de Doodle. 3 meses después de todo eso, llené una solicitud para trabajar en Pets Paradise, la tienda de mascotas que está cerca de la plaza. La gerente me llamó ese mismo día y comencé el siguiente fin de semana, acomodando mercancía y limpiando las jaulas. Estar rodeada de loros, hámsters y peceras me hacía sentir un alivio raro, algo que no esperaba. La primera semana, noté que una cobaya estaba hecha bolita en una esquina y no comía. Se lo dije a mi jefa y después de revisarla, encontró que tenía un diente infectado que necesitaba atención. Me preguntó cómo supe fijarme en eso y le conté que, por lo de Doodle, aprendí a notar cosas pequeñas. Ella solo asintió y me dijo que esa atención al detalle no era común entre los empleados jóvenes. Para el segundo mes ya me dejaba ayudar a los clientes a elegir lo mejor para sus mascotas y yo les explicaba sobre etiquetas de comida y la importancia de que llevaran a sus animales al veterinario, pensando en lo diferente que pudo haber sido todo si mis papás hubieran escuchado esos consejos. El sueldo no era mucho, pero abrí una cuenta de ahorros en el banco que está frente a mi escuela. Casi todo mi cheque lo iba depositando, dejando solo lo necesario para mis gastos de lunch y gasolina. Le puse la etiqueta de fondo para la universidad y me gustaba ver en el celular cómo poco a poco iba creciendo el saldo. Empecé a buscar información sobre carreras de medicina veterinaria y bienestar animal, hasta imprimí los requisitos y las materias que daban. Una tarde, la doctora Wolf se pasó por la tienda para comprar comida para sus perros. Me vio organizando correas y se acercó a saludar. Platicamos sobre mi trabajo y me contó que en su clínica estaban buscando voluntarios para ayudar con cosas sencillas como limpiar jaulas o apoyar en las revisiones. Me dijo que podía empezar apenas cumpliera los 16, así que en unos meses, y que aprendería muchísimo. Le di las gracias como 1000 veces y se rió, diciéndome que me había ganado la oportunidad por cómo manejé todo lo de Doodle. En mi casa, las cosas iban mejorando poco a poco, pero ya nada era igual. Ya no confiaba en mis papás de la misma forma y ellos lo sabían. Mi papá me empezó a incluir en pláticas sobre las cuentas y los gastos, enseñándome la hoja de Excel donde llevaba el presupuesto y pidiéndome ideas de dónde podíamos recortar. Me explicaba por qué algunas cosas salían más caras de lo que pensaba y reconocía cuando la había regado. Es raro enterarte de las broncas de adultos, pero la verdad es mejor que andar a ciegas. Mi mamá también me pedía opinión para cosas de la casa, como decidir a dónde ir a cenar o qué película ver, detallitos, pero con eso me demostraban que ya me veían más como alguien en quien confiar. Las cenas todavía eran medio incómodas. A veces había silencios raros, o todos hablaban con mucho cuidado, pero mínimo había honestidad, no esas mentiras de antes. Un sábado en la tarde, Jeffrey Hudson llegó a la casa con un plato cubierto de papel aluminio. Sonrió y me contó que su hijo ya había terminado todas las vacunas de la rabia y que estaba perfectamente bien. El doctor confirmó que no tuvo ninguna secuela y Jeffrey me agradeció por haber llamado a Control Animal cuando lo hice, diciéndome que pudo haber sido mucho peor si Doodle hubiera mordido a alguien. Su esposa, Mónica, horneó galletas con chispas de chocolate como una señal de que todo estaba en paz y querían que nos las quedáramos. Tomé el plato y le di las gracias, sintiéndome aliviada de que ya no nos tuvieran coraje. En las semanas que siguieron, noté que los vecinos empezaban a saludarnos otra vez y a platicar de cosas comunes, como el clima o el pasto.
Por fin se sentía que la tensión que había en la colonia se estaba yendo. Lisa me pidió que escribiera todo lo que pasó con Doodle para los archivos de la escuela, así que me aventé una semana escribiendo los síntomas, cómo reaccionaron mis papás y qué fue lo que me llevó a pedir ayuda. Sí estuvo pesado revivir esos días, pero también me ayudó a poner todo en orden. Cuando le entregué el texto, Lisa me dijo que era súper útil para entender cómo los chavos enfrentan situaciones peligrosas en casa. Un mes después me contó que el equipo de crisis del distrito escolar estaba usando mi relato para capacitar a los orientadores y enseñarles cómo notar cuando los estudiantes necesitan ayuda, pero no saben cómo pedirla. Saber que mi experiencia podía servirle a otros le quitó un poco lo feo a todo esto. 6 meses después de perder a Doodle fui a Riverside Park y me senté en la misma banca de madera donde descansábamos en las tardes. Llevé el collar rojo que usaba cuando era cachorro, antes de que le compráramos uno más grande. El cuero ya estaba todo cuarteado y descolorido, pero todavía se le alcanzaba a ver el nombre grabado en la plaquita. Me quedé sentado ahí como una hora, recordando los años buenos, cuando todo estaba bien. Me acordé de cómo dormía a los pies de mi cama, de que siempre se robaba calcetines del cesto de la ropa y de lo feliz que se ponía cada vez que salíamos en coche. Sí fue triste, pero también sentí cierta tranquilidad, como si por fin pudiera decirle adiós como se debe, y no solo cargar con la sensación de que me lo arrebataron de repente. Dejé su collar colgado en el descansabrazos de la banca, como un pequeño altar en su lugar favorito. Ese otoño, a mi papá le dieron un aumento en el trabajo, y nos sorprendió donando dinero al refugio de animales del condado. Me enseñó el recibo, $500 a nombre de Doodle, para que otros animales puedan recibir atención médica. Era su manera de tratar de compensar un poco. No arreglaba lo que pasó, pero sí demostraba que realmente quería hacer las cosas bien. Del refugio nos mandaron una tarjeta de agradecimiento y pusieron el nombre de Doodle en su muro de donadores. Mi mamá lloró en cuanto lo vio. Por esos días, Lisa empezó a contactarme con chavos más jóvenes que pasaban por situaciones familiares complicadas. Ninguno tenía una historia tan fuerte como la mía, pero sí eran chicos que se sentían atrapados, asustados o confundidos por lo que pasaba en su casa. Me juntaba con ellos a la hora del lunch y solo los escuchaba. A veces les contaba partes de mi historia cuando creía que podía servirles. Un chavo me platicó que sus papás no dejaban de pelear y él no sabía cómo lidiar con eso. Otra chava decía que su mamá había empezado a tomar mucho y sentía que era su responsabilidad arreglarlo. Les conté lo que aprendí sobre pedir ayuda a los adultos y sobre cómo a veces hay cosas que simplemente ya no podemos controlar. Saber que podía ayudar a otros me dio una sensación de alivio ante todo lo que me había tocado pasar. Mis papás terminaron antes de tiempo los requisitos de su libertad condicional. Fueron voluntariamente a sesiones extras sobre bienestar animal y pagaron todas las multas por adelantado. En la última audiencia, el juez revisó todo y les reconoció su esfuerzo. Cerró oficialmente el caso y dijo que estaba impresionado con el compromiso que mostraron para corregir sus errores. Mis papás le dieron las gracias en voz baja y salimos del juzgado sintiéndonos aliviados, pero también humildes. Después nos dijeron que nunca iban a olvidar lo cerca que estuvimos de una verdadera tragedia. En marzo me llegó la carta de aceptación del Colegio Estatal de Veterinaria para su curso de verano, un intensivo de 6 semanas para estudiantes de prepa interesados en la medicina animal, con prácticas y créditos universitarios incluidos. La doctora Wolf fue quien escribió mi carta de recomendación y puso cómo manejé la crisis de Doodle y que detecté síntomas que otros no vieron. Me aceptaron junto con otros 19 chavos de todo el estado. Estaba nerviosa y emocionada de empezar algo nuevo, sabiendo que todo salió a raíz de la peor experiencia de mi vida, pero lista para convertir eso en algo bueno. El programa empieza en 6 semanas y me he estado preparando. Leo libros de veterinaria de la biblioteca y veo videos de cirugías en internet. Una tarde mi mamá me ve estudiando en la cocina y se sienta conmigo, algo que antes jamás habría hecho porque solo seguía lo que decía mi papá. Me pregunta qué estoy aprendiendo y le explico sobre anatomía de los perros y problemas de salud comunes, y de verdad me escucha. Hasta me pregunta cosas en vez de solo asentir por compromiso. Mi papá llega y se suma a la conversación, admitiendo que le hubiera gustado poner más atención a Doodle en vez de fingir que no pasaba nada. Me cuentan que están yendo con una terapeuta de pareja todos los martes para aprender a comunicarse mejor y tomar decisiones juntos. Y sí se nota el cambio, porque ahora hablan con honestidad en vez de solo estar de acuerdo para evitar peleas. La casa se siente diferente últimamente, más ligera, como si ya no viviéramos con miedo de la siguiente crisis. Ahora tenemos cenas familiares en las que sí hablamos de los problemas, en vez de ignorarlos, y cuando mi papá se preocupó por un gasto fuerte el mes pasado, lo platicó con nosotros antes de tomar una decisión apresurada. 3 semanas después, mi mamá propone plantar un árbol por lo que habría sido el cumpleaños 13 de Doodle. Me sorprende que mi papá acepte sin dudar y hasta se pone sentimental, algo que nunca le había visto. Vamos juntos al vivero y elegimos un cornejo de flores blancas, y mi papá insiste en pagarlo él. En el jardín nos turnamos para cavar el hoyo, y mi mamá saca un álbum de fotos de Doodle de cuando era cachorro.
Mientras plantamos el árbol, compartimos los recuerdos más bonitos y nos reímos de la vez que se comió todo el pastel de cumpleaños o de cómo siempre se robaba los calcetines. Mi papá cuenta una anécdota de cuando Doodle aprendió a nadar, algo que yo ni sabía. Se le quiebra tantito la voz. Mi mamá llora, pero de una forma bonita, diciendo que le duele no haber insistido más con la veterinaria. Yo les digo que los perdono y que entiendo que estaban asustados y confundidos. Nos quedamos ahí juntos viendo el árbol recién plantado. Ya casi empieza mi último año de prepa y voy con la idea clara de ser veterinaria y ayudar a más animales. Mi familia está lejos de ser perfecta y nunca lo va a ser, pero ahora por lo menos somos honestos sobre lo que sentimos y lo que hemos hecho mal. Sé que tengo la fuerza para defender lo que creo correcto, aunque cueste trabajo, aunque implique ir en contra de alguien a quien quiero. Todo lo que pasó con Doodle me enseñó que a veces querer a alguien significa tomar la decisión más difícil para proteger a todos, y si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría.